¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Les voy a hablar de una información que acaba de sacar el gobierno de Estados Unidos respecto a la ayuda humanitaria y les voy a explicar por qué el país del norte en su informe dijo que 98% de esa ayuda se perdió. No te pierdas este video, quédate y enseguida vamos con lo sucedido. Este informe, estamos hablando de 500 millones de dólares que le asignaron en ayuda humanitaria a nuestro país entre los años 2017 al 2019. El 98% se lo raspó el interinato. Claro, lógicamente, no utilizó estos términos el gobierno americano, sino unos más diplomáticos. Pero es igual. Se trata de la mayor agencia que se encarga, entre otras cosas, de tumbar gobiernos que no sean afines a los intereses del imperio por medio de diversos métodos. Y que esta agencia, perteneciente al gobierno americano, haya escrito que el interinato, que la ayuda que le dieron se esfumó, es cuando menos sospechoso. Porque fueron ellos los que lo llevaron a una plaza pública. Fueron ellos los que le buscaron soporte internacional. Fueron ellos los que crearon una red de medios nacionales e internacionales para exponerlo ante el mundo como el salvador del país. Hay un dato que no podemos soslayar para comprender este zarpazo que le acaban de lanzar a Guaidó y por extensión a su jefe, el mismo que está en Madrid. Pero antes, permítame un inciso en esta parte. La agencia norteamericana debe rendir cuentas al Congreso, que como saben ustedes es de mayoría demócrata. Debe justificar los más de 500 millones metidos en Venezuela sin resultado alguno. Quiero decir que la mayoría o que la nueva directiva del organismo no se va a echar la culpa de lo que hicieron sus antecesores del Partido Republicano. Pero volvamos a la idea central de este video. ¿Por qué el país del norte a estas alturas dice que Guaidó y su entorno se raspó más de 500 millones de los verdes en menos de 2 años? Como hemos venido informando en el pasado, desde el país poderoso le pusieron fecha de caducidad a Juan Gerardo para este venidero mes de diciembre. Debía reunificar a la oposición y no lo hizo. Debía enlazarse con el gobierno para buscar pactos y decidió lanzar la operación Fiesta de Caracas. Debía liderizar los cambios internos en la oposición y tampoco pudo. Visto lo visto, el país más fuerte militarmente hablando decidió no esconder una verdad que todos los venezolanos sabemos desde el robo del concierto. Todos sabemos lo de la ayuda humanitaria, Citgo, bono de PDVSA, monómeros, comisiones por transacción, chantajes, cucutazos, empresas de maletín, el oro de Inglaterra, el contrato de Silver Corp, las ayudas a migrantes, los 300 verdes que le iban a dar a médicos y enfermeras, las refinerías de Venezuela en el exterior, entre otras muchas. Ahora, el que sí quiso apagar este candelorio fue el inefable embajador virtual Jimmy Story, alegando que Guaidó no manejaba recursos, que ese dinero fue entregado a ONGs y otras instituciones en el país. Lo que no cuenta el diplomático es que Juan Gerardo en este tiempo creó una red de ONGs y empresas de maletín desde donde prácticamente extorsionaba a los gobiernos y se raspó cuanta ayuda entró al país a nombre de la libertad, de la ayuda humanitaria, democracia, prensa, sanidad y los migrantes. Si los gringos hablan de más de 500 millones perdidos, solo en ese periodo, la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el robo de los activos a la nación en este experimento Guaidó calcula en más de 130.000 millones
lo robado a la República en los últimos 3 años. La mayor estafa cometida en nuestra historia en proporción y tiempo. Sabemos que este gobierno, este actual de Maduro, ha dilapidado, ha malgastado, ha robado, ha malbaratado más de 700.000 millones de los verdes. En la cuarta fueron unos 500.000 millones. Pero, y aquí viene el dato, en periodos de tiempo superior a 20 años de gobierno. Lo de Guaidó es un récord. Apenas tiene 3 años. Sea lo que sea, los que hemos pagado los platos rotos somos todos los venezolanos. Bien sea por el experimento Guaidó, bien sea por el desgobierno de Maduro, por todo. ¿Y tú qué piensas sobre esta desaparición de la ayuda humanitaria? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Quiénes se beneficiaron? Y si piensas que con todo esto un gobierno de oposición cambiaría el rumbo de este país. Si te gustó el video, por favor deja tu like y comentarios. Para seguir investigando y buscando la verdad, les habló Sin Mentiras. Hasta la próxima.